Nuestro invitado de hoy es José Luis Fanlo. Nació en Jaca, allá a principios de los años 80. La casualidad ha sido una de las notas dominantes en la vida de José Luis. Sí, y es que, verán, por casualidad comenzó a estudiar empresariales en Huesca, y fue allí donde también por casualidad y de la mano de una de sus profesoras, cuando descubrió y comenzó a quedarse fascinado por el mundo del marketing, sin dudar por un solo instante que era a eso a lo que quería dedicar su vida. Después de algunos años en Zaragoza, fue de nuevo por casualidad cuando Rebeca, su mujer, planteó la posibilidad de volver a Jaca y establecer, junto con sus preciosos mellizos Marco y Carla, su centro de operaciones. José Luis no lo dudó ni un solo instante. Y es curioso, paradojas del destino, que una de sus mayores preocupaciones y también uno de los retos fundamentales que ocupan su tiempo al frente de la oficina de fomento de nuestra ciudad es precisamente el intentar que la gente joven tenga en nuestra ciudad, Jaca, la oportunidad de labrarse un futuro, modos y maneras de poder ganarse la vida sin tener que emigrar a la gran ciudad. José Luis es un tipo campechano, tranquilo, bonachón, de los que suman, de los que aportan, como dicen ahora, de los que siempre rema a favor de obra. Poco a poco va desgranando sus ideas, sus propuestas, su criterio, dejando además muy clara la importancia del consenso, de escuchar a los demás, que por otro lado es una buena forma de aprender y enriquecerse. José Luis Fanlo, buenos días, bienvenido a la sala Waterloo de la Ciudadela de Jaca y comenzamos este viaje, este periplo, este diálogo, preguntando ¿dónde naciste? En Jaca. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos conscientes que guardas de tu vida? Pues fíjate, los primeros recuerdos que guardo de mi vida tengo dos lugares. Uno es el pueblo de mi padre, en Yesero, que está ahí camino a la Ordesa desde Viescas. Muy bonito además. Y el segundo es en las clases de la Ciudadela, en la parte exterior. No sé si lo recordarás, en la parte donde estaba la guardería y el parking, pues había unas huertas, que había el señor Cajal, que lo llamábamos, que tenía una antigua como casa de aperos, y bueno, era amigo de mi padre porque también era de Yesero. Y pasábamos mucho tiempo ahí, íbamos con mi padre y mi hermano a jugar al fútbol en los clases o con la bici. La verdad que pues, aquí en el entorno de la Ciudadela es donde he pasado mucho tiempo y donde tengo mis primeros recuerdos incluso de Jaca. Cierro los ojos y todavía estoy viendo aquellos huertos. Hay que decir que en la actualidad tienes 42 años. Y de alguna manera me ha respondido, ¿no?, la siguiente pregunta, porque yo siempre nos gusta saber, ¿no?, cuál es el primer sentimiento, el primer pensamiento, el primer recuerdo de ver la Ciudadela de Jaca. Pues es eso, no lo valoras a lo mejor el valor patrimonial o monumental que lo valora a día de hoy, pero sí era una zona de esparcimiento familiar, de jugar a fútbol, de jugar con amigos y con mi hermano y con gente de clase a fútbol, a correr, a disfrutar de la pradera que tenemos en el centro de Jaca, que al final es una maravilla y una suerte. Pues es verdad, en el centro. Oye, José Luis, ¿de niño quisiste ser? Pues fíjate, yo quería ser profesor de educación física. Por cosas de la vida, pues no lo dejé, no llegué a empezar. Y un poco por casualidades o por cercanía a Jaca, empecé empresariales en Huesca. Y durante el primer año la verdad que me apasionó, empecé a descubrir un campo que había pasado de puntillas a lo largo de mi vida, empecé a aprender cosas, empecé a despertar intereses por áreas que desconocía totalmente y a partir de ahí ya pues viré mi sueño de joven o de niño hacia el mundo más de la empresa, de la consultoría, etcétera, etcétera. Oye, hay una cosa que me gustaría saber y es, ¿tú recuerdas el nombre del primer maestro, la primera maestra que te enseñó a leer, que tuviste en la escuela? Sí, sí. Yo empecé en Benitas. Benitas, sí, como tantos y tantos gacetanos, sí. Sí, sí. Y fue puesto con Doña Gloria, Doña Inés, con Conchita, con Asun, que fíjate en casualidad, Asun es ahora comparte tiempo con mis hijos que están en Escolapios, con la unión de Santana y de Escolapios, pues empezó a darme clase a mí y hoy estaba muy cerca de
de mis hijos. Es curioso, es curioso. Oye, ¿cómo recuerdas aquellos, no sé, los recuerdos de una juventud que me imagino que transcurrió en Jaca, que estamos hablando de finales de los 80, los 90? ¿Cómo la recuerdas? Pues muy feliz, la verdad que muy feliz. No me viene ningún recuerdo negativo a la memoria cuando pienso en aquellos años, pues desde las tardes que echábamos en la plaza del Jale, en la actual plaza Elche. Sí, dime el nombre. Por el paseo. Tengo muchos recuerdos de las fiestas de Jaca, porque además las disfrutábamos un montón, nos implicábamos con la peña de Van. Recuerdos maravillosos de bajar al hockey con los amigos, un poco con la intención de luego en el descanso nos íbamos y aprovechábamos un poquito en la zona, ya que no nos dejaban, pues bueno, con la excusa del hockey bajábamos y nos escapábamos luego un ratito por la zona hasta la hora que terminaba el hockey. Y pues no sé, y juegos, lo que te decía, en la Ciudadela, paseos por Jaca, bueno, dime, ¿tú coger la bici y bajar al río. ¿Tú llegaste a conocer discotecas en Jaca o...? Sí, claro. La del apartamento del Oroel, y luego las conocí, pero no era demasiado joven como para entrar. Entonces no, pues sí que por fuera conocía a Ciclos, conocía, pero no Tiffany's cuando estaba ahí donde la gasolinera, pero no, la verdad que no llegué a entrar, ¿no? Me perdí esa época de Jaca. Es que la verdad, me oigo a mí mismo no decir que las discotecas desaparecieron hace ya 20, 30 años, sí. Y casi me da vértigo yo sí las conocí. Oye, José Luis, quizá porque en sitios pequeños como puede ser Jaca, ¿no? ¿Sigues manteniendo relación con tu pandilla de juventud, de infancia? Mis amigos con los que empecé en Veritas son mis amigos de mi cuadrilla de hoy. O sea que los sigues conservando. Total. Sí, se llaman los mejores amigos. Además, lo cuentas por ahí a la gente o incluso, yo qué sé, mi mujer, es que es muy difícil mantenerla. La verdad que somos un grupo muy majo, nos entendemos muy bien. Cada uno, pues, o sea, hay momentos en la vida en los que nos hemos parado un poco pues, por trabajo. Muchos de ellos son policías y pues han estado dando vueltas por España, alguno queda por ahí, claro. Y otros ya han vuelto. Y bueno, luego también hay aquí pues, gente con la que sigo manteniendo la amistad, incluso con algunos proyectos. Bueno, me hablabas antes de esa salida a Huesca, de empezar a estudiar y descubrir un mundo en el cual yo me imagino que, claro, es que los conceptos cambian con el tiempo y más a una velocidad actualmente, no que para qué, pero decides encaminar tus pasos hacia el marketing, donde eres profesor, consultor, máster de comunicación. ¿Cómo descubres tú el marketing? Pues yo el marketing lo descubrí con una profesora de la Universidad de Huesca, de la Universidad de la Facultad de Huesca, con María José Barles, que entre el encanto que tenía como profesora, cómo sabía transmitir los conceptos, cómo te enganchaba con la asignatura, la verdad que me dejó apasionado. Y de hecho es una de las profesoras que mantengo relación con varias, con las que sigo manteniendo relación a día de hoy, que tampoco puede ser muy habitual. Y pues despertó mi curiosidad por el marketing, mi pasión y la capacidad de ver con una perspectiva diferente y de cómo enganchar, convencer y lanzar cosas. Y la verdad pues que poco a poco pues me quedé con esa asignatura. El año siguiente pues cogí la rama de marketing de la carrera y a partir de ahí ya pues empecé a trabajar y a seguir formándome en ello. Es que yo, fíjate, me resulta o me produce curiosidad, ¿no?, el hablar el marketing, cómo podía estar en la época en la cual tú estudiabas, que quizá era muy desconocido, ¿no? Porque quizá lo que conocíamos era pues, la publicitar un producto y venderlo, ¿no? Eso es lo importante. Pero por muchos factores, ¿no? Pero fundamentalmente también por las nuevas tecnologías que hablaremos a continuación, ha cambiado mucho el concepto de marketing. Y cuando tú estudiabas a lo que hoy en día es el marketing, ha cambiado las herramientas. El fondo al final es sentido común. Para mí el marketing es sentido común, es aplicar las cosas y las herramientas que tengas con sentido común. Si te digo que el primer logotipo de la historia tiene más de 2000 años, ¿qué me dirías? Pues que te preguntaría ¿cuál es? Y que es súper conocido y sigue de moda hoy. Es la cruz del cristianismo, por ejemplo. Bueno, claro. Es el mejor ejemplo de cómo una institución o las religiones en general, aunque crearon su marca en el pasado, la han mantenido y es una insignia de... Tú ves al final una cruz y ya sabes qué estás viendo. Claro. Y luego pues de ahí ya derivamos al mundo de la publicidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el marketing... Sí, pero el marketing es mucho más que la publicidad. Dijéramos que la publicidad es una herramienta del marketing. Marketing... Yo en marketing, por ejemplo, no lo percibo sin el conocimiento del cliente o del consumidor o del público al cual vas a dirigir lo que estás proyectando.
a estrategias de precio, estrategias de distribución ya no solo de logística, sino de cómo vas a llegar o qué canales vas a utilizar para llegar a ese público objetivo al cual te vas a dirigir. Entonces, claro, es una visión global de todo, no solo es la publicidad digamos que es la punta del iceberg que se ve o que quieres que vea tu cliente o tu cliente potencial, pero a partir de ahí detrás hay muchísimo trabajo en muchas áreas y oye, pues ya que te tengo a ti, aquí te voy a preguntar, porque a nadie mejor que a ti el preguntárselo. Yo a veces que he oído, bueno, yo creo que todos lo hemos oído, el poder de la subconsciente, de la publicidad, de que te meten un mensaje en tu cerebro que tú no quieres que te llegue, pero resulta que en los fotogramas está... ¿Esto es cierto? Es cierto, y a lo mejor más que sea cierto es una forma de llamar la atención. Al final pues vivimos el día a día, no sé si el otro día leí que recibimos más de 40.000 impactos publicitarios al día. Claro, entonces una forma de llamar la atención y de que se paguen contigo aunque sea 2-3 segundos para que recibas un mensaje es llevarte la contraria, por ejemplo, una de las últimas campañas, por poner un ejemplo de aquí cercano, de la Diputación de Huesca de Turismo es "No vengas a Huesca". Pues al final ves ese mensaje que viene de la Diputación y dices, hostia, claro. ¿qué me están diciendo? Pero al final pues te paras, descubres, empiezas a investigar y pues al final es una forma de llamar la atención. Y luego sí que es verdad que a través de mensajes subliminales o mensajes, dijéramos, escondidos, por decirlo de alguna manera, al final puedes llegar a convencer o por lo menos despertar la curiosidad o la atracción de un cliente o de un proveedor o de un stakeholder, pues de lo que tengas a tu alrededor y quieras convencer en ese momento. Oye, claro, hablamos de esa evolución, hablamos de la llegada de las nuevas tecnologías cuyo impacto ha sido desde cualquier profesión que analices, ha variado mucho, ¿no? No te quiero contar ya nada en el mundo del marketing. La verdad que la evolución es brutal y además ahora con todo el tema de la inteligencia artificial que se está desarrollando, pues es que al final yo estoy convencido de que dentro de unos años tomaremos este momento de la historia como igual que se vivió la revolución industrial en su momento, pues esto es una revolución tecnológica que no va a tener precedentes y además que esto ya no va a parar, o te subes o al final pues te vas a perder una serie de herramientas y de aprendizajes que si sabes aprovechar, pues tienes mucho ganado de cara a que puedas conseguir cosas en la vida. Eso dicen, pero ¿no te produce un poco de miedo? Produce miedo las personas o la gente que pueda haber detrás. Y luego, ¿cómo acotas y limitas todo eso? Por ejemplo, hace una semana leí una noticia en la que habían puesto a competir a un software muy desarrollado de ajedrez con la inteligencia artificial, una partida de ajedrez. Sí. ¿Qué dirías que ganó? Pues la inteligencia. La ganó la inteligencia artificial, pero la forma en la que ganó no fue la más honesta. Lo que hizo fue desactivar, hackear el sistema operativo del software de ajedrez y así consiguió ganarle. Entonces, claro... pero ganó. Ganó. Claro. El tema es cómo llega o cómo va a conseguir lo que le estás pidiendo que te haga. Entonces ahí es donde la importancia de establecer unos límites, de establecer una legislación y la persona que está enviando ese mensaje, ese prompt que se llama la inteligencia artificial, que sea de verdad, pues eso, que tenga unos valores y que tenga unas reglas del juego, como todo. Pero yo me cuesta un poco el pensar, porque todo el mundo lo dice, ¿no? Va a estar integrada la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Y yo siempre le digo a la gente, pero explícame en qué va a cambiar mi vida. El otro día me ponían un ejemplo y me decían, pues por ejemplo el programa de Photoshop que se utilizaba de retoque fotográfico ya apenas se utiliza, ha quedado obsoleto de ser algo que era el vademecum de la fotografía, ahora llega la inteligencia, que decir, va a estar integrada en nuestra propia vida. Totalmente, pero vamos, desde ejemplos como el que me pones hasta yo estoy seguro que en 5 o 10 años, gracias a la inteligencia artificial, pues el cáncer va a tener cura, va a haber enfermedades que van a tener cura, se van a reducir procesos, costes, lo podemos integrar en nuestro día a día. Al final, pues yo para muchas cosas que utilizo inteligencia artificial, pues tareas que me costaban antes a lo mejor una mañana, en media hora la he terminado. Pues vale. Al final es generar utilidades que además que está todo por hacer además a día de hoy. Es que igual que la aplicada al marketing, hoy empresas ya tú entras en su página web, tienes un chatbot o un avatar
que está gestionado por inteligencia artificial, en el cual te va a resolver todas las dudas, de la forma más rigurosa posible y de la forma que tú la quieres escuchar. Incluso, pues, hablando como de destino turístico, tú le vas a preguntar a un avatar cognitivo qué puedo hacer hoy, que soy un padre de familia con 2 niños de 5 años y me va a hacer el plan perfecto para que disfrute Jaca durante los días, o el de cualquier destino durante los días que vaya a estar. Me está dando un poco de vértigo el escucharte, porque es que es algo que no es ciencia ficción, eso que ya está ahí, ya. ¿no? y que lo vamos a poder disfrutar. José Luis, yo leía una cosa ayer y la he anotado, y es que venía a decir algo, la idea era como que Instagram y Facebook van a eliminar los verificadores de datos. Está existiendo una polémica increíble ahora. Mi pregunta sería, ¿hasta dónde la calidad, la credibilidad, la honestidad, es que no son importantes? Es un tema muy complicado, y del que se podría hablar durante horas. Te voy a poner 2 ejemplos totalmente diferentes para que entiendas la importancia que tiene todo esto. Estados Unidos, pues ha ganado Trump, su mano derecha, por decirlo de alguna manera, es Elon Musk, el dueño de Twitter desde hace muy poquito. Sí. Él lo primero que hizo cuando llegó a Twitter es cargarse la verificación. Con eso que consigues, pues en teoría más libertad de expresión, pero claro, hasta quién pone puertas al campo en la libertad de expresión. Ahora, por ejemplo, Facebook se va a sumar a ese movimiento, bien por competir de alguna manera con lo que das atrás respecto a Twitter. Claro. Pero también dicen que por acercarse un poquito más a Trump. Te pongo el ejemplo contrario. Aquí hemos creado un ministerio de la verdad, por llamarlo de alguna manera, en el cual, con un sesgo político muy claro, se va a decir que es verdad o que es mentira. Entonces, ¿cuál es el mejor de los dos modelos? Pues es que al final todo lo que venga con un sesgo político detrás va a ser un error, o va a ir en perjuicio de la libertad de expresión real, o del conocimiento de la verdad, o de qué noticias son verdad o qué noticias son mentira. No, me lo has explicado, lo he entendido maravillosamente bien, ¿no? Porque al principio yo, no sé, era un poco como, quiero decir, ¿a qué hago caso? Porque la credibilidad al final, pues es que es tan infinito el mundo de... Claro, es que lo ideal sería no filtrar nada, pero en el momento que no filtras nada, pues ya sabes que la gente se emociona detrás de un perfil falso o de lo que sea, y pues al final todo es válido y tú puedes insultar o lanzar cualquier bulo, cualquier mentira sobre cualquier cosa, y al final te estás creando un problema. Y ya no son personas, que ahora, por ejemplo, Rusia ya está reconocido que lanzan bots hackeando cuentas, y a partir de esas cuentas ya hacen las publicaciones, sobre todo vísperas de las elecciones, en las que lanzan mensajes que son totalmente falsos y además que buscan la crispación. Luego, además, si eso lo quieres filtrar con un sesgo político muy marcado, pues estamos teniendo un problema, porque al final estás adoctrinando como a través de las redes sociales. Y a partir de adoctrinar y de manipular, claramente, yo creo que lo más importante de todo es que al final tú ves algo y ni siquiera las imágenes nos las podemos creer ya, porque sí, exacto. Las posibilidades son absolutamente infinitas. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio. José Luis, háblame de ese consejo que te dio tu padre o tu madre durante tu juventud, y que luego pasa el tiempo, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y vuelve a tu memoria y dices, pues qué razón tenían. Pues la cultura del esfuerzo y la honestidad es lo que más me trasladaron y lo que más me inculcaron desde pequeño. Al final, pues cuando crees en algo, quieres algo y te esfuerzas para conseguirlo, te puede costar más o menos, pero es que lo acabas consiguiendo. Y además, si eres honesto, puedes ir a cualquier lado. No, nadie te va a pintar la cara en ningún sitio, ni te va a sacar los colores, porque pues, al final vas con tu discurso, que es totalmente honesto, con tus valores y creyendo en el respeto con la gente. Al final, pues de esta forma puedes ir a cualquier sitio y nadie te va a sacar los colores en ningún lado. Oye, eso es el que tú recibiste, pero ahora tú eres papá además de unos mellizos de 5 añitos. Sí, eso es. ¿Y cuál es el consejo que dices esto sobre todo? Pues yo ahora con 5 años lo que les digo es que se diviertan, que se lo pasen bien, que jueguen, que aprendan de todo lo que puedan, que sean curiosos con las cosas, que al final pues que lo son, y además luego hablas con ellos y te quedas alucinado de la capacidad de aprendizaje que tienen, de cómo razonan las cosas.
es alucinante. Yo ahora sobre todo le digo que se diviertan y que aprendan. Es que es su trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Y no tienes la sensación de que todas esas nuevas tecnologías, todo lo que venimos hablando hoy, ¿no? Ha cambiado el mundo, ha cambiado pues cómo era tu infancia o cómo era la mía, que soy más mayor, ¿no? Es otro mundo totalmente diferente. Total, es que no tiene nada que ver cuando nosotros teníamos 10 años o 20 o ahora. Fíjate, yo mi primer móvil tuve un Alcatel de esos que apenas te cobraban 25 céntimos por mandar un mensaje y te comunicabas con llamadas perdidas. Claro, es que ya partiendo de esa base, hasta la forma de relacionarte con las personas, la forma de ligar, por decirlo de alguna manera, todo, la forma de buscar trabajo, la forma de trabajar, la forma de... Y ya es que además con gracias o por culpa de la pandemia, pues todavía se ha exprimido más esa vuelta de tuerca más y todo se ha hecho mucho más exponencial, ese impacto de la tecnología en nuestro día a día. Y la manera de relacionarte, efectivamente, sí. Porque es que nosotros, pues, nosotros que venimos de la época analógica, es que no había nada. O sea, es que yo, has nombrado antes el Halley, yo el Halley un día fui con mi sobrino hace 25 años y no sabía jugar a ninguna de las maquinetas, porque yo había conocido aquellas de 2 botones laterales que bajaban la bola. Sí, el Pac-Man, ¿no? era lo que yo conocía y todo lo demás me parecía novísimo. ¿A quién admira José Luis Falno? Pues la verdad que no tengo a alguien a quien admire, no soy muy de tener ídolos ni de tener... Yo, por ejemplo, admiro mucho pues, a mi mujer porque bueno, le saca un trabajo de la leche, en casa es una maravilla, cómo atiende a los niños, cómo aprende para que incentivarlos a hacer las cosas. Y luego, pues a mis padres, obviamente, porque la verdad pues que se han esforzado. Ahora, lo valoras cuando llegas mayor y tienes hijos, ¿no? Que no te das cuenta hasta que no estás en su lugar. Claro. Pero la verdad pues que el esfuerzo que hicieron para que estudiáramos los dos fuera, para que pues, cualquier cosa que necesitábamos ahí la teníamos, la verdad que es admirable. Y luego, pues si me dices algún ídolo, si fuéramos famoso y tal, pues al final yo soy muy de las personas que tienen unos valores, son honestas, como te decía antes, pues es como, no como deportistas, sino porque en el lugar en el que están podrían ser de otra manera y no lo son. Pues, por ejemplo, Rafa Nadal, Iniesta, pues son gente que al final pues transmiten, porque además están en una posición que gracias a su personalidad, a su forma de proyectarse, pues se educan y son ejemplo de muchos niños que al final pues les gustaría ser como ellos. Y que son un referente y pueden hacer mucho en la sociedad, pero a mí me gusta muchísimo que cuando yo formulo esta pregunta en los diálogos desde la fortaleza, cuando la respuesta es tan cercana, cuando a quien admiras es a quien tienes a tu lado, que es a tu mujer o a tus padres, ¿no? Porque me parece que es un reconocimiento, ¿no? Que siempre, pues la Madre Teresa, pues sí, sería muy buena la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero uno admira pues a quien tiene cerca y a quien de verdad... Sí, además que compartes muchas horas del tiempo con ellos y sabes al final, pues de verdad, no estás 5 minutos y por esos 5 minutos ya te quedas asombrado, sino que el día a día, las 24 horas del día. Oye, a ver, así entre tú y yo, dime algo que no toleras, algo que dices yo no puedo. Pues fíjate, al hilo de todo esto es la falta de humildad, la mentira, las malas artes para conseguir algo, pues al final son cosas que no me gustan. Yo me considero una persona muy honesta y el hecho de ir por detrás con mentiras, intentar descalificarte para que esa persona consiga lo que se está proponiendo, pero al final a mí me gusta establecer unas reglas del juego y a partir de ahí ser honesto con lo que vas a hacer y de la forma de conseguir lo que quieres. Oye, hay una cuestión que a mí me parece importante, ¿no? Y me gusta mucho además preguntarla. ¿Cómo y de qué manera en un momento de tu vida tomas la decisión personal y me imagino que también familiar de decir, me quedo a vivir en Jaca? Es decir, no aspiro a irme a vivir a Madrid, a Nueva York, a Baracaldo, me quedo en Jaca. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, te voy a contar un poco todo el proceso para que lo comprendas mejor. Yo me bajé a estudiar a Huesca. De Huesca, bueno, en Huesca estudié empresariales, ahí luego hice un diploma de gestión y planificación turística de 2 años, posgrado. Luego me bajé a Zaragoza, hice un máster en marketing y comunicación, que has comentado antes. Sí. Y ya pues con 2 compañeros del máster, entre los que estaba mi mujer, la actual, bueno, mi mujer, que no he tenido otra, montamos una consultoría de marketing y publicidad. Y bueno, ahí estuvimos 15 años. ¿En Zaragoza? Sí. Y la verdad que he estado 15 años en Zaragoza.
Y un poco con el paso de los tiempos llegamos a crecer bastante, teníamos 12 trabajadores y luego te das cuenta un poco de pues, que vives por y para eso, no tienes tiempo para nada más y un poco con la idea de cambiar el chip, pues fuimos reduciendo plantilla y llegó un momento pues, que nos quedamos embarazados de los mellizos y ya con un año y poquito ya buscábamos más calidad de vida, pensábamos, pues, estábamos no cansados de Zaragoza, pero a mí la verdad yo nunca me he sentido de Zaragoza a pesar de llevar 15 años allí. Siempre me tiraba el monte como a la cabra, ¿no? Y pensando sobre todo en ellos, en la calidad de vida, me dice mi mujer un día, oye, ¿y si nos vamos a vivir a Jaca? Y digo, pues yo encantado. Con que nada, empezamos a mover ficha y al poco estábamos ahí. Pues me parece que ese tipo de iniciativas son muy buenas, que la gente vuelva, que parece ser que ojo, tienes que irte a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, no vivir y hacer tú y potenciar. Sí, pero ¿no? claro, nosotros por ejemplo teníamos la posibilidad, porque al final teníamos una empresa y la mayoría de nuestros clientes, hasta con los propios de Zaragoza, te comunicabas por una videoconferencia o por teléfono, entonces la necesidad real de estar presente ya en las reuniones, gracias a la pandemia además había desaparecido. La mayoría de nuestro trabajo pues, es con el ordenador y pensar y desarrollar proyectos que al final pues, no te hace falta estar de forma presencial en ningún sitio. Y un poco, pues, claro, eso facilitaba. Yo también entiendo pues, que gente con 18 años se vaya a estudiar a Huesca, a Zaragoza o a donde sea y claro, pues es que al final aquí las oportunidades laborales son muy escasas. Al final pues quieres desarrollarte profesionalmente y aquí pues hay muchos límites para eso, entonces claro. El hecho de retener talento es muy complicado, hay que cambiar muchas cosas, que no estamos, pero es complicado. Oye José Luis, pero de todas maneras esa iniciativa, Jaca para Ciudad para Vivir, y de pronto un día la política llama a tu puerta, ¿en qué momento, cómo, en base a qué ideas, bueno pues me sumo al proyecto político? Pues, mira, fíjate, la política a mí siempre me había gustado, pero ya en los últimos años, incluso un poquito antes de la pandemia, ya es que el barullo a nivel nacional ya empezó a hartar y empezó a desconectar bastante. Al poquito de estar aquí, bueno, me llama un amigo de los de la cuadrilla, que es primo de Lucía, y me dice, pues ya Lucía la conozco además de hace años, de la finanza la conocí hace años. Me dice, mira, Lucía está montando algo en Jaca, que quiere cambiar las cosas, tal, y digo, bueno, pues dile que lo hablamos, que me llame y comentamos. Y yo sí que es verdad que además, claro, yo me fui de Jaca hace 15 años, he ido subiendo y he perdido contacto por Jaca, pero claro, no estás el día a día. Entonces, claro, volver aquí los primeros meses pensaba, esto ya no brilla como antes. Jaca ha perdido la esencia que tenía, el espíritu, la capacidad de liderazgo como capital de los Pirineos. Y entonces, pues claro, también tenías algo dentro que, bueno, los que queremos Jaca, los que amamos Jaca, ¿qué puedo hacer? Y claro, pues llegó la llamada de Lucía en un momento, pues casi que bueno, la verdad que me lo comentó, nos tomamos un café, le comenté un poquito pues, cuál era la idea, cuál era un poco la línea del programa, cuál era un poco pues, la idea general del partido y a partir de ahí pues me dijo, bueno, yo si quieres, me dijo, piénsatelo, te vienes a los 2 días que había una reunión y así ves a quienes estamos formando el equipo. Pues me acerqué, fui y la mayoría de las caras sean conocidas, luego pues he conocido gente que pues, la conocías de vista, pero al final y la verdad que se ha formado un equipo muy bonito, muy trabajador y con muy buenas ideas para aportar para Jaca. Entonces, bueno, yo me subí a la lista, mi idea no era entrar en el ayuntamiento, ni mucho menos, de hecho le dije a Lucía, si yo entro, os ayudo a lo que sea, aporto todas las ideas que puedo tener con la visión que tengo y bueno, pues ojalá salgamos algún concejal y a partir de ahí ya pues vamos trabajando y tal. De hecho, yo me puse muy detrás de la lista, total, pues que en las elecciones pues sacamos 2 concejales, nos quedamos creo que fue 80 votos del tercero, que para ser la primera vez en un partido que se montó en un mes y medio fue algo totalmente, un éxito total. Y a partir de ahí pues ya se empezaron a negociar entre partidos un poco la forma en la que se configuraba el ayuntamiento. Y al cabo de unos días pues me llamó Carlos
y me propuso pues, que no, Carlos lo conozco desde hace años, un poco pues estuvieron valorando quién podía ser el director de Fomento y pues, bueno, yo entiendo que entre Carlos y Lucía y eso pues se les ocurrió pensar en mí, me lo comentaron y... Yo creo que es importante, ¿no? Porque el hacer la política a nivel local, ¿no? Porque me imagino que a nivel nacional pues ya el abanico se hable muchísimo más, ¿no? Pero aquí con la gente te conoces, sí, al final... conoces el sentir, las reivindicaciones, etc. Pero José Luis, es muy importante. Explícame o explícanos, así en líneas generales, porque pasas a ocupar el cargo de director de la Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los retos? Yo me marco una línea que además te la voy a decir en una frase, que es generar oportunidades para la gente de Jaca, ya sea a nivel empresarial, a nivel... Ahí es nada. Ahí es nada y en el estado en el que estamos o estábamos, ¿no? Entonces, generar oportunidades, ya sea para emprender, para estudiar, para desarrollarte, para crear talento, para pues, atraer economía, desarrollar la economía, al final es desarrollo de fomento económico. Entonces, por esa línea, pues el turismo forma una gran parte de ese fomento de desarrollo económico de Jaca, pero claro, pues también hay una parte pues, en la que la tenemos que, pues, desde lo que como te decía, retener y atraer talento, intentar diversificar el tejido empresarial de Jaca, pues eso, de ahí hay varios retos que estamos abordando y al final, pues bueno, sí que estamos dando pasos ya y de hecho se están empezando un poquito a ver ya... En una época, tengo que decirte, muy ilusionante, en la cual, en mi opinión, ¿no? Jaca de pronto ha recuperado el relumbrón, el glamour, el Jaca, no sé, yo lo veo así, ¿no? Pero además, José Luis, yo creo que es muy importante, y aquí en la ciudadela del consorcio de Jaca, con más de 120, casi 130.000 visitantes que hemos tenido, es como que el fenómeno del turismo va creciendo y creciendo y creciendo, y creo que eso es positivo, ¿verdad? Va creciendo, pero tenemos que hacer que crezca de forma inteligente, inteligente quiere decir sostenible, no podemos soportar 60.000 personas en agosto, que son las que muchas veces estamos soportando y seguramente soportemos durante los 15 primeros días de agosto y luego que en mayo no venga nadie. Al final yo incluso soy partidario de reducir la capacidad de carga, que en agosto venga menos gente, porque además la gente que venga va a tener una mejor experiencia y al final el turismo tiene que convivir con los residentes. De ahí un poco la idea de seremos la mejor ciudad para venir cuando seamos la mejor ciudad para vivir. Entonces tenemos que coordinar todo eso e intentar que las temporadas bajas sean medias y que las temporadas medias sean altas. Ya, por ejemplo, este otoño ha sido una pasada. Ya con Jaca Reino y Leyenda estamos alargando la temporada de verano hasta final de septiembre, pero es que octubre y noviembre han superado todas las expectativas, pues con pequeñas cosas que hemos ido haciendo, campañas de publicidad muy bien dirigidas a nichos concretos de población. Estamos empezando a atraer mucha gente de Madrid, que es un público que no había caído a lo mejor en venir a Jaca y es un público de poder adquisitivo que viene desde Madrid ya para estar mínimo 3 noches que aquí, con lo cual pues bueno, estamos haciendo cosas y la verdad que se están empezando a notar. Hoy has hecho una reflexión que me parece interesante, muy interesante, y es que hay que pensar en el turismo y todo eso, pero hay que pensar también en la gente de Jaca, ¿vale? Es que es prioritario, al final... la convivencia entre unos y otros. Estuvo Emilio Duro hace un año aproximadamente en Jaca y nos dijo, vosotros no sé si sois conscientes de que hay gente que se pega todo el año ahorrando para venir aquí una semana. Sí. Y vosotros tenéis la suerte de vivir aquí los 375 días del año. Entonces, claro, trabajar para que en los que vivimos aquí nos sintamos de verdad orgullosos de vivir aquí, de crear esas oportunidades que te decía, para que la gente de aquí se pueda desarrollar, se pueda crecer a nivel personal y profesional. Todo eso va muy unido de la mano. Al final, si la gente de aquí estamos satisfechas, creemos en nuestro modelo de ciudad, creemos en nuestro modelo de desarrollo, pues de lo demás va a venir todo rodado. Quizá hay una frase que yo te estoy hablando de que pues es una entrevista que yo le hice a Armando Abadía hace 30 y tantos años. Ahí es nada. Me acuerdo que la idea global fue que en aquel momento Jaca se vendía sola, pero hoy por hoy las cosas ya no son así. Sola no. Yo siempre achaco un problema que estamos sufriendo hoy a esa época y bien sabido de Armando Abadía además.
Fuimos el primer territorio de nieve de España que se empezó a desarrollar el tema del esquí. Sí. Eso significó que aquí los empresarios empezaban a generar dinero con básicamente sin esfuerzo. O sea, abrías una puerta, daba igual como la abrieras, que al final se te llenaba todo y ganabas dinero de verdad. Eso yo creo que culturalmente, a largo plazo, en el momento que ha habido competencia, que ha habido otros destinos turísticos que ofrecían lo mismo, incluso un poquito mejor, nos ha creado como una losa que nos está costando mucho quitarnos de encima. Y luego además, para mí Armando Abadía lo conocía muy poco y he oído mucho hablar de él y vamos, fue la persona que puso Jaca en el mapa. Tener una pista de hielo a pesar de lo que todo. Intentar luchar por unas Olimpiadas de invierno que ya puede ser mejor o peor o estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero al final esa publicidad que nos generó el Jaca 98 es que todo el mundo no conocía Jaca en España. O sea, ¿dónde está Huesca? Al lado de Jaca. Que sí. Ese fue ese posicionamiento que tenemos que intentar recuperar. Pues así. Oye, ahora por ejemplo, vas a, no sé, hace poquito estuve en Granada o en algún sitio y la gente conoce Jaca porque es el pueblo de Llorquina. Desgraciadamente. O sea, que estamos muy orgullosos de que vivir aquí y tal, pero no es la forma de posicionarnos, de conocer Jaca, y tenemos que hacer algo más, tenemos que volvernos a poner en el mapa por nosotros mismos, por nuestros atractivos, por todo lo que tenemos, que es mucho y muy bueno. La belleza, la historia, nuestra historia está trufada de todo, y esto tiene un poco que ver con mi siguiente pregunta, porque además incluso como parte interesada, yo no sé en qué momento surge la idea de Reino y Leyenda, porque yo, ya te digo, como parte interesada, cuantas más vueltas le doy, cuantos más enfoques intento hacer, cada vez me parece una propuesta inteligente, que a una cultura, que a una historia, turismo, hostelería, no sé, ¿cómo se os ocurrió? Pues en las primeras reuniones que tuvimos con Lucía y con José Manuel, en el modelo turístico, uno de los perfiles de atracción de turistas que más nos interesaba era el turista que se mueve por temas culturales y patrimoniales. Al final es un turista que tiene un perfil ya de 50 años, que ya 50 a 60, que no tiene hijos a su cargo, que tiene, incluso muchos pueden estar prejubilados, y la gente que se mueve y que realiza turismo cultural tiene un poder adquisitivo alto. Y un poco es hacia donde que uno de los nichos, porque es que hemos seleccionado casi 10-12 nichos a los cuales dirigirnos en momentos determinados del año, y un poco en base a eso empezamos a pensar qué podemos hacer. Al mismo tiempo, que claro, pues nosotros entramos en el ayuntamiento en agosto, más o menos, julio-agosto, y ya pues lo primero que venía casi fue el mercado medieval, que se celebraba en agosto, y que ya de entrada es que veíamos que no tenía ningún sentido meter más gente donde ya no cabía más gente. Y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar. Viene Lucía un día y nos dice: sí, tengo una idea. Ya temblamos cuando lo dice. A partir de ahí nos lo contó, y tenemos que darle una vuelta al mercado medieval y convertirlo en un homenaje a nuestra historia, a nuestro territorio, a todo lo que engloba el pasado de Jaca, que al final cuántos sitios o cuántas ciudades querrían tener nuestra historia y nuestro pasado. A partir de ahí pues empezamos a darle vueltas de cómo lo podríamos enfocar, hablamos con varias personas, entre tú uno de ellos, y pues ya lo tenemos que celebrar el nacimiento del Reino de Aragón. Es una historia que nos diferencia, que nadie puede vender esta moto que no seamos nosotros, que al final aquí nació el Reino de Aragón. Y a partir de ahí le empezamos a dar forma, hablamos con Domingo, justo estábamos leyendo el libro del secreto de la catedral y vimos en el capítulo 8 el momento perfecto para arrancar todo, y a partir de ahí pues... Además el primer año fue una locura, porque fíjate, estábamos hablando de agosto, que está todo paralizado, y esto era el último fin de semana de septiembre. En un mes, pues liamos una espectacular, y la verdad que nos acompañó buen tiempo, en las dos ediciones que ya los hemos celebrado, pero la verdad que el trabajo que lleva, el cariño con el que lo hacemos, y sobre todo la respuesta de la gente, es brutal. Y luego además también queríamos tener un doble objetivo: crear un producto turístico, un atractivo turístico que además ya está haciendo hincapié y genera contenido para promocionarnos como destino turístico,
pero también queríamos que la gente de Jaca conociera su historia, porque hay mucha gente de Jaca que le dices que el reino de Aragón nació aquí y no lo sabe, o quién fundó Jaca, o la importancia de Jaca dentro del reino de Aragón, o determinadas cosas que son claves y básicas, y es que entonces, intentar al mismo tiempo que generamos un producto turístico, contar a la gente de Jaca de una forma atractiva, de una forma que enganche cuál es nuestra historia, pues al final... Pues es absolutamente así, porque incluso yo que, bueno, pues soy conocedor por el espectáculo de la Ciudadela, de la Memoria de la Piedra, etcétera, etcétera, cuando he estado trabajando codo a codo con Domingo Buesa, en esos guiones, de verdad, es que hay que gritarle al mundo, porque es que eso es lo que ocurre, lo hacemos con fidelidad histórica, con nombres, datos, acontecimientos, documentos, y es increíble, o sea, el Reino de Aragón, la importancia que tuvo, y fue aquí, y eso... Pues no sé, es un poco un fanatismo jacetano, ¿no? Pero al final, muy bien. Para venderlo y transmitirlo te lo tienes que creer. Y es así. Y no es ninguna broma. Aquí nació un reino que se extendió por todo el Mediterráneo. Es que es así. Es que fue cúspide en la historia de España. Exacto. Fue Europa. Y increíble, ¿no? Y además... es una cosa que Domingo Buesa la dice muchas veces, y es cierto, ¿no? Que a ver, las gentes de hace 1000 años eran como los de ahora, pero con los medios que tenían en aquel momento, pero tenían 2 ojos, un cerebro, una boca y tal, ¿no? Sí. Entonces tenemos mucha documentación y sabemos las razones históricas, las intrigas, las peleas, y luego aparte es muy entretenida de contar, o sea que estoy totalmente de acuerdo. Oye, dime, José Luis, ¿cuál es en estos momentos ese gran reto pendiente que tú piensas? Pues Jaca aún... La idea es, estamos en desestacionalizar y reposicionar Jaca como destino turístico, un poco, pues, intentar buscar otro perfil de visitante. Tenemos varios retos, 2 o 3 de ellos apasionantes. Uno es reabrir Rapitán de la forma que el edificio se lo merece. Sí. Y bueno, estamos dando pasos y creemos que lo vamos a conseguir además de una forma muy significativa y espectacular, y de verdad generando un atractivo turístico que atraiga visitantes de calidad durante los 365 días del año. Muy bien. Intentar dejar de depender de la nieve. Y luego estamos trabajando, pues porque ya se empiezan a oír las primeras campanadas, en crear un centro de innovación en Jaca, en el antiguo edificio del IPE, en el que pues, queremos que confluyan diferentes temas a nivel de formación, que además va a generar la oportunidad a muchos chavales de quedarse en Jaca, no tener que bajar a Huesca, a Zaragoza o donde sea para desarrollarse, ya no solo en cocina, sino que vamos a seguir dando más pasos, como el que se ha anunciado, y esperemos que nos confirme la consejería que lo conceden, sino además creando un laboratorio de innovación turística que vertebrado sobre los 4 ejes prioritarios, que aquí son la gastronomía, deportes de naturaleza y montaña, patrimonio y la gestión forestal, porque al final mucha gente no le hace caso o no conoce los riesgos o no quiere ver los riesgos de si algún día tenemos un incendio aquí. Nos vamos todos al carajo, por decirlo de alguna manera. Sí, está muy bien. Entonces tenemos que cuidar también nuestras montañas. Entonces, pues, generando un centro de innovación que funcione como laboratorio, al final vamos a conseguir posicionarnos como un destino turístico inteligente, que es un poco también una cosa que estamos desarrollando, y crear oportunidades a nivel de talento para que la gente venga y se quede. Y se quede, que eso es fundamental. José Luis, dime el lugar. Te estoy preguntando por el lugar dentro de la ciudad de Jaca. Dime, pues ese es mi lugar. Pues mira, tengo muchos. Estoy enamorado de Rapitán, del Paseo de la Constitución, de San Juan de la Peña, de la Ciudadela. Pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con la Calle Mayor. La Calle Mayor, como me gustaría sentarme en un balcón y dar años para atrás y vivir y ser el espectador de todo lo que sucede allí, desde la sublevación que hubo. Es que en la Calle Mayor se han fraguado cosas que han cambiado la historia de España en muchas ocasiones. Sí. Y luego aparte pues, es el lugar donde se canta el himno del Viernes de Mayo, es el lugar de encuentro de los jacetanos, es el lugar que da gusto pasear, ya sea cuando está todo lleno de gente o a esas horas de la noche que ya no queda nadie por la Calle Mayor, y disfrutar de la calle, ver un poco toda la perspectiva hacia el final. La verdad que a mí me encanta la Calle Mayor.
pues como fue llamada en los años 70, aquel famoso eslogan de la calle mayor del mundo. Me estaba, conforme te oía, aparte de todos esos hechos históricos importantísimos, alguna vez, me imagino que lo habrás visto tú desde Radio Jaca, todos esos tejados y azoteas que se ven de la calle mayor y que son muy bonitos. Bueno, vamos a extrapolar un poco y ahora nos vamos a de todo el Pirineo, que si difícil es encontrar un rincón de Jaca, de todo el Pirineo, dime tu paisaje preferido. Pues hay muchos, pero yo me quedo con Yesero, con el pueblo de mi padre. Al final es un rincón que para mí me parece precioso. Es uno de los poquitos pueblos que con el boom inmobiliario del principio de los 2000 no se desarrolló nada, ni una obra ni una edificación nueva. Como mucho pues las antiguas bordas se han ido rehabilitando en chalés. Y luego pues las vistas, el espíritu, un poco ese sitio que te sientes a gusto, que te sientes, digamos, protegido, por decirlo de alguna manera, y disfrutando, porque además te conoces cada palmo de la montaña, cada palmo del pueblo. Oye, y en Yesero, por ejemplo, la población en verano aumenta. Sí, es un volumen pequeñito. En invierno me atrevería a decir que no hay más de 20-30 personas. Ostras. Y en verano, pues al final, pues todos los que tenemos casa allí, pues aprovechamos para hay mucha gente que vive en Zaragoza, pues a lo mejor en verano estamos 200. Bueno, oye, ¿cuál es la última película que has visto? Pues mira, no soy muy de películas, sí que veo alguna, pero si te digo la verdad, no me acuerdo de los títulos. No soy de quedarme con los títulos y pues vi una hace poco en Netflix, que mi mujer sí que es más de ponerse películas y tal. Pero a lo mejor la veo un rato y me empiezo a pensar en mis cosas, o me cojo el ordenador, o con el móvil aprovecho y pues, si me ocurre algo me lo apunto, o pues al final... Oye, ¿y tú te acordarías la última vez que acudiste a un cine? A cine... Mira, no me acordaría. Yo tampoco. Te lo preguntaba por eso, porque ahora... No me acordaría, estaba pensando, pero no, al teatro sí que he ido alguna vez, no hace mucho, pero no... Pero al cine nos pasa eso, o sea, que es que al final es el cine, porque claro, en todas las plataformas y las televisiones que tenemos ahora en casa, pues se acude menos. Oye, ¿cuál es el libro que acabas de leer o estás leyendo en este momento? Estoy empezando Desideria. Ah. De Domingo Buesa. Además, con la última feria del libro estuve con Domingo un momento. Le compré el secreto de la catedral porque lo tenía, o sea, me lo habían dejado para leer el capítulo 8 para sacar en línea y tal, pero lo quería tener. Y bueno, pues Domingo pues cogí y me regaló y decidí, digo, pues me lo voy a leer con todo el cariño, porque además hay una cosa de los libros de Domingo que me encanta, que es que además de entretenerte, te enseñan. Aprendes además sobre Jaca, sobre el territorio, sobre cosas que al final pues un conocimiento que a mí me encanta adquirir. Pues mira, yo aún subiría otro peldaño más y te diría que yo estoy acabando ahora Desideria. Además, a Domingo se lo dice, pero es verdad, yo me lo... como en dosis, ¿sabes? Porque si no en un par de noches te lo lees, ¿no? Entonces yo me lo voy para disfrutar más tiempo, ¿no? Pero sobre todo, ¿de dónde sacaste, hombre, esos datos? Yo de verdad que alucino. Porque es increíble, porque además en la historia concreta, ¿no? Que es esa Jaca de los años 30, yo por mis padres, mis abuelos la he conocido, la he oído nombrar, y los nombres, las tascas, las calles, los motes, todo, y es de, bueno, absolutamente... Fíjate, para Jaca en leyenda... ya sabes que lo estamos trabajando con un rigor histórico absoluto. Y claro, pues de él tiramos mucho, de él, de Belén, de José Luis Solano, el de San Juan de la Peña, de ti. Y pues bueno, pues para el desfile, pues claro, nos pasamos el capítulo 8 de su libro, que un poco describe lo que sucede en ese desfile, pero es que luego los emblemas de las banderas, los colores, los detalles. Pero este señor, ¿de dónde saca toda esta información? Y luego sobre todo, fíjate, yo lo hablo con él muchas veces, porque es que al final cuando tú te vas a los documentos históricos que existen, pues no reflejan a lo mejor las pasiones, los sentimientos, la vida cotidiana, y él te puede hablar de qué comían, de cuáles eran los utensilios, de todas esas cosas. Te da detalles que dices, pero... que humanizan. Que tienen todo el sentido y que te los argumenta y te los explica y dices, sí, es que tiene que ser así. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Humanizan todo eso, y ya no te cuento más porque yo con él estoy trabajando, ¿sabes? Y es un pozo, bueno, eso es un lujo. Algún día... no sabemos la suerte que tenemos de tener una persona así en Jaca. O sea, es absolutamente increíble, y además dentro de todo, ¿no? Es ese amor, porque él en broma a veces me cuenta que incluso ha pasado más horas con Sancho Ramírez que con su propia mujer, porque ha sido el máximo conocedor, investigador, pero a lo largo de 50 años. Entonces, pues así
Es algo que desde luego nos podemos sentir unos auténticos privilegiados. Bueno, te llevo a una isla y te dejo coger 3 cosas. Una isla perdida o... A una isla... Yo te digo que yo siempre digo, yo a la una no 3 cosas, no, yo con una me vale, me llevaría al Corte Inglés. Pues no sé, una sombrilla porque yo debajo del sol no aguanto, no aguanto mucho. Y no sabría qué decirte, pues algo para sobrevivir, pues algo para pescar y algo para encender fuego, por ejemplo. Y si me haces una cuarta, pues un helicóptero para salir cuando me canse. A ver, José Luis, que yo no es por incordiar ni nada, pero que no me has nombrado a tu familia. O sea, que no... A ver si te va a costar un contencioso. Un poco de tranquilidad cuando tampoco de lo que fuera a durar. Muy bien, muy bien. Oye, el tiempo pasa muy deprisa. ¿Cómo crees tú o qué es lo que te gustaría que se pensara sobre tu gestión al frente de esa oficina de fomento dentro de X años? Yo la verdad que tampoco me lo he planteado, pero a mí me gustaría ver un punto de inflexión en muchas cosas, sobre todo en diversificar. Al final pues vivimos muy del turismo y de una forma pues al final pues de forma muy concreta, pues aquí en Jaca o te montas un bar o eres camarero, cocinero, que ojo que no está mal, No, respetos, y ahí tenemos estas estrellas Michelin que están saliendo alrededor y que son gente que se lo está currando, que cree y hablas con ellos y tiene una pasión impresionante por lo que hace, además que un nivel brutal. Pero claro, para esos chavales, es que me pongo mucho en mi experiencia de vida. Yo cuando me fui de aquí a estudiar a Huesca es que me digo, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir? Como tantos cientos de mexicanos. Y me he vuelto, casi te digo de casualidad, pero el 80% de la gente, que al final muchas veces es la que más se va a preparar, la que más va a crecer profesionalmente, pues que ya no tiene la oportunidad de volver. Entonces, pues meter todo es una coctelera, intentar diversificar, retener talento, crecer de una forma inteligente, no masificada, sino crecer de una forma sostenible, pues yo creo que es un poco el reto y por lo que me gustaría que estas pequeñas botitas de arena que estamos dejando, estos proyectos que estamos impulsando, pues que cambien el rumbo hacia esa dirección. Oye, que no quiero que se me olvide esta pregunta. Porque hablabas antes de que muchas veces no conocemos nuestra historia, no conocemos... Yo tengo que reconocerte que no había entrado nunca en la Torre del Reloj. Le habéis dado una nueva vida, una nueva dimensión. ¿Cómo fue esta idea? Yo hasta hace unos meses tampoco. Pues nosotros ya cuando estábamos elaborando el programa teníamos algo claro, que teníamos un montón de edificios históricos totalmente abandonados, que además esa situación de abandono estaba haciendo que se deterioraran, que se perdieran, que llegara a un punto que no se pudieran ni utilizar. Y bueno, teníamos varias alternativas. José Manuel sí que conocía bastante la torre y tengo que enseñaros un día la torre, porque además es que en el ayuntamiento no hay sitio en sí para toda la gente que trabajamos. Yo creo que además en algún momento habrá que hacer una reestructuración o obras por dentro para un poco por adecuar el espacio. Y luego además es que claro, pues ahí entre tanta gente, hay veces que no te puedes concentrar, hay muchas reuniones, muchas llamadas, gente que pues, te pasa, te dice algo y ya pues no puedes concentrarte. Y fuimos a ver la torre, nos quedamos alucinados de lo que hay dentro y luego, claro, yo sí que sabía que había estado la CTP en su día y tal, pero luego entras, ves las fotografías de pues, que lo inauguró Juan Carlos el emérito, estuvo Puyol, estuvo Samaranch. Se constituyó ahí la sede de la CTP, que no valoramos la CTP lo que hace, porque al final es una entidad que está redistribuyendo fondos, muchos millones de euros a nivel nacional, a nivel europeo. Y la tenemos aquí. Y ahí se les quedó pequeña y pues yo no sé lo que se invertirían, pero hemos llegado a la torre sin gastarnos ni un solo euro, simplemente tiramos el cable de fibra y hemos aprovechado pues, el mobiliario, lo tenemos un poco vintage, pero se agradece. Y la verdad pues que hemos abierto un edificio, le estamos dando valor, lo estamos cuidando y lo estamos utilizando, que al final pues... Una curiosidad, ¿has subido arriba del todo? Sí, la vista... no, es espectacular, la planta de arriba es espectacular.
Claro. O sea, claro, pues de momento el ascensor no funciona, entonces pues, estamos entre la planta de calle y la primera planta. Pero la idea es seguir abriendo las plantas conforme podamos tener ascensor disponible y ahí cabe más gente trabajando en un sitio espectacular. Bueno, pues yo grabado quiera que te cojo el compromiso para que me subas y me enseñes desde arriba, porque tiene que ser... Cuando quieras. La vista tiene que ser espectacular. José Luis, ¿dónde te ves viviendo dentro de 35 años? Pues a mí me gustaría... En Yesero. Estaré jubilado. No me importaría, pero yo en Jaca sí vive muy bien. Al final... Y eso pues es que no tienes ni... Claro. Pues el bar abre el fin de semana. Pero aquí es que en Jaca se vive muy bien. Y a mí sí que me gustaría seguir viviendo en Jaca, pero sí viajando mucho. Me gusta viajar, me gusta conocer culturas nuevas, me gusta conocer formas de desarrollo nuevas, viajando mucho. También me gusta la playa, soy muy de montaña, pero bueno, mis escapadas a la playa o a grandes ciudades como Londres, pues me gusta moverme y me gusta viajar. Y al final... Yo, con todo el respeto y la consideración, creo que los sitios pequeños como Jaca para envejecer están muy bien, porque yo he visto en Madrid, en Barcelona y tal, ¿no? El miedo, el tráfico, la tensión y tal, y aquí te conoces con todo el mundo y claro. es que la calidad de vida que tenemos aquí no... Es que eso no se paga con dinero. No, yo siempre lo digo, pero es cierto. Yo encuentro con amigos míos en Madrid y te encuentras y a 30 metros, ¡ah, te llamaré, que voy a correr! Y aquí te coges en la calle Mayor y te paras y te haces un capazo y hablas. Eso siempre. Yo siempre lo digo, tenemos lo mejor de una ciudad y lo mejor de un pueblo. Y a partir de ahí es que mejor sitio para vivir. Totalmente. Y luego hay una cosa que yo por lo menos valoro muchísimo, que es el tiempo. Yo vivía en Zaragoza, no te digo Madrid o Barcelona o grandes ciudades más grandes, pero es que el tiempo de ir a comprar el pan, o de ir al banco, o de ir a comprarte cualquier cosa, o de llevar a los niños al cole, en Zaragoza se multiplica por 4 o 5 tranquilamente. Ya no digo si vivir en Madrid y que de ir al trabajo te cueste 40 minutos de ir y 40 de volver, metido en la M40 en el coche sin poder hacer absolutamente nada. Y el tiempo a día de hoy para mí es de lo más preciado que tenemos. 1 hora, 1 hora y media. Yo que viajo mucho, ¿no? Entre ciudades y tal y cual, pero bueno, yo venir de Jaca a Huesca es que es un trayecto medio de Madrid o de Barcelona, ¿no? Entonces es así. Bueno, ya para concluir, José Luis, me gustaría que me dijeras esta pregunta, que es la pregunta emblemática de Diálogos desde la Fortaleza. Pues es esa reflexión que conforme tú la digas, yo la meto de momento en un pendrive, ¿vale? Y luego ya veremos dónde va. Y no será ni escuchada ni descubierta hasta dentro de 300 años, es decir, en el mes de enero del 2325, casualmente la encontrará alguien. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a la humanidad? Pues yo creo que tenemos que hacer romper no sé cómo decirlo, pero creer en el respeto. Si hoy en día ya no se respeta nada, no se respeta ni una relación, ni se crece con humildad, entonces yo creo que inculcar el respeto dentro de 13 años, que no se les haya olvidado, que se respeten los unos a los otros, que se respeten entre gente con ideas diferentes, entre partidos diferentes, entre asociaciones diferentes, entre formas de pensar diferentes. Al final, con respeto y honestidad, como decía antes, es la forma de empezar a dialogar, de empezar a hablar y de crecer de forma conjunta, que yo creo que es lo ideal, crecer entre todos, no crecer unos pocos y que el resto se queden atrás. Pues José Luis Fanlo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y ha sido todo un placer. Esta y hasta aquí ha sido tu semblanza. Muchísimas gracias a ti, Toño, por esta oportunidad y la verdad que he estado súper a gusto, aunque muchísimas gracias. Los primeros recuerdos en la vida de José Luis habitan en Yesero, el pueblo de su padre, en las preciosas tierras de Biescas, a donde, por cierto, le gustaría contar con más tiempo para pasar allí alguna temporada. También guarda recuerdos esparcidos por las faldas de la Ciudadela, y es que en las laderas de los glacis es donde precisamente recuerda aprender a ir en bici y visitar la huerta del señor Cajal. Nos ha contado que no solamente conserva a los amigos de la infancia, sino que en la actualidad forman un grupo muy majo y que además ha ido creciendo con las familias de cada uno, con una sólida amistad para toda la vida. José Luis
es muy optimista frente a la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y es que piensa que cuando el tiempo pase y la cosa se normalice, se lograrán, por ejemplo, curar enfermedades que hoy en día son incurables. José Luis, al frente de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Jaca, tiene las ideas muy claras. Su objetivo se define en una frase: generar oportunidades para que la gente de Jaca tenga oportunidades empresariales, de trabajo, de formación. Allí es nada. El desarrollo del fomento económico, en el cual naturalmente el turismo ocupa un lugar muy importante. Pero ojo, el turismo con cabeza, el turismo con calidad. Y pensando además en la gente que nos visita, sí, pero también en los habitantes de Jaca. Ah, y por cierto, todo un acierto esa reapertura de la torre de la cárcel o del reloj para establecer allí la sede de trabajo de la Concejalía de Turismo. Gracias, José Luis, por tu carisma, por tu empatía, por tu sonrisa serena, pero sobre todo por la ilusión con que afrontas el reto de fomentar nuestra ciudad. No me cabe duda de que además va a ser un gran éxito.